¿qué tal amigos y amigas? Les saluda la docente Cristina Hurtado y en esta ocasión vamos a hablar de un tema muy interesante, muy bonito, que es ritos, celebraciones y ceremonias del pueblo afroesmeraldeño. Sí, vamos a hablar de este tema porque yo he dejado una tarea a un grupo de estudiantes y ellos lo que me saben decir es que encuentran poca información al respecto de temas cuando se tratan de la cultura afroesmeraldeña. Entonces por eso decidí hacer este video para ayudarles a hacer su tarea. Espero que les sirva, que les guste. No se olviden de suscribirse al canal, activar la campanita. ¿Sí? Vamos en este momento primero a hablar sobre qué es rito. ¿Sí? Vamos a aclarar un poquito eso, vamos a hablar un poquito sobre ese concepto. ¿Qué es rito? Los ritos son prácticas que se repiten, ¿sí? Se repiten y parten de una costumbre, pero se repiten siempre se hacen igual, eso es un rito, ¿no es cierto? Parten de una costumbre y siempre se hace lo mismo. Les voy a poner unos ejemplos. Por ejemplo, en el caso de los afroesmeraldeños, nosotros tenemos, por ejemplo, las fiestas patronales, ya, por ejemplo, esta fiesta patronal de San Martín de Porres, ¿sí? Que se hace en Canchimalero, ¿no es cierto? Que pues se hace música, personas de todo el lugares, de todos los lugares de Esmeralda se reúnen allá y pues tienen el santo y lo recorren por las aguas, ¿no es cierto? Con flores, música, bombo, cununo, maracas y cantando. Y siempre se hace esto, ¿ya? ¿Y a qué se debe? O sea, ¿cuál es la historia un poquito de todo esto? Dicen que hace muchos años atrás, hubo un naufragio ahí en este lugar y una sobreviviente aduce que ella se salvó gracias a este santo. Entonces desde ahí empezaron a hacer esto en agradecimiento, empezaron a hacer esto y se volvió eso como que un rito y a la vez una celebración, porque eso termina en música, en diversión y todo. Entonces un rito porque se hace siempre lo mismo, y una celebración porque terminan todos contentos, celebrando, tomando el guarapo, por así decirlo. Bueno, entonces eso es un rito, queridos estudiantes, amigos y amigas. Ya, entonces yo lo que hice fue mandarles a investigar a ellos sobre cómo influyen estos ritos, celebraciones y ceremonias del pueblo afroesmeraldeño en la vida cotidiana de las personas. ¿Cómo influye esto? Entonces yo les dije que luego de investigar todo esto, lo que hicieran es un artículo de opinión, ¿sí? Un artículo de opinión colocando imágenes de este tipo de celebraciones, ¿sí? Y pues donde ellos pudieran pues decir qué piensan al respecto de esta influencia, cómo estos ritos, cómo estas costumbres llegan a nuestra vida, ¿no es cierto? Cómo, para qué nos sirven en la actualidad, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, ya teniendo claro qué es rito, vamos a la parte de la investigación, del artículo que tenemos que elaborar. Para eso también tenemos que tener claro qué es un artículo. ¿Ya? Entonces, un artículo es un texto escrito, ¿sí? Es un texto escrito que tiene identidad propia. O sea, es un texto en el cual tú dices, primero, tiene que ir tu firma. O sea, en la parte última tiene que ir tu firma. Siempre tiene que ir tu firma. ¿No es cierto? ¿Quién escribió el artículo? ¿Ya? Y por eso dice, tiene identidad propia. ¿Por qué? Porque tú lo escribes referente a un tema, pero diciendo lo que tú piensas al respecto de ese tema. ¿Ya? En este caso tenemos algunos tipos de artículos. Puede ser un artículo de divulgación, puede ser un editorial, puede ser académico, puede ser científico, ¿no es cierto? Entonces, y de opinión. En este caso, yo les he pedido hacer un artículo de opinión, ¿sí? Como el que yo ya les voy a leer en unos minutos más adelante de este video, que es el que hice al respecto de este tema, ritos, celebraciones y ceremonias del pueblo afroesmeraldeño y la incidencia en la vida cotidiana, ¿sí? Entonces, ya teniendo claro qué es un rito y ya les puse algunos ejemplos de rito,
y prácticamente celebraciones y ceremonias como que van de la mano, sino que en unas ocasiones solamente, o sea, es netamente rito, porque se repite, pero no termina en celebración. Como por ejemplo también están los arrullos, los chihualos, el alabao, que siempre se hacen de la misma manera, ¿sí? Y esos no terminan en celebración, ya esos son netamente ritos. Por ejemplo, el arrullo es el que se le hace a los santos, ¿no es cierto? A los santos, y también el arrullo se le hace a los niños recién nacidos. Por ejemplo, de San José bendito, ya, ese es un arrullo. Y también se le hace a los niños, Rorro, mi niño, a los niños también recién nacidos, ¿no es cierto? Entonces, a lo espiritual y a lo humano, se puede decir así. Ese es un arrullo y eso sería como que ya parte de nuestra costumbre. Siempre los hacemos igual, ¿ya? Y también entre los ritos está también que nosotros sabemos hacer, está el alabao que se le hace en cambio a una persona adulta cuando muere, ¿no es cierto? Que son cantos de plegaria que se le hacen a Dios para pedirle que reciba a esta persona que se ha ido y lo perdone por todos sus pecados. Está el alabao. Y también tenemos así, se puede decir que como rito también tenemos las novenas, que se hace a las 9 noches de que una persona muere, ¿no es cierto? Que no tengo muchos, o sea, he asistido a este tipo de costumbres que tienen el pueblo afroesmeraldeño, ¿sí? Bueno, no les puedo detallar, pero eso se hace a las 9 noches de que alguien, que alguien fallece, ya, porque se dice, ¿no? Que ahí prácticamente durante esas 9 noches esa persona, el alma de esa persona todavía anda ahí, todavía no se ha ido y a las 9 noches como que ya se lo saca del lugar donde ha vivido para que ya se vaya y empiece ya, se vaya así, donde tiene que a descansar en paz. Entonces se hace la novena y siempre se ponen que los 9 escalones, que las velas, ¿no es cierto? Y siempre se hace igual. Eso como que también vendría a ser un rito porque siempre se hace de la misma manera. O sea, son pocas las cositas, los detalles que cambian, pero siempre tienen el mismo objetivo y se hace igual. Entonces eso sería también un rito, o sea, no sería una celebración. ¿Ya? ¿Qué podríamos decir que es rito y celebración? Por ejemplo, el 16 de julio que se celebra la Virgen del Carmen, ¿no es cierto? Siempre en algunas casas donde tienen a la Virgen se unen las personas que arrullan, las cantoras, ¿no es cierto? O cantores, y con bombo y maracas se empieza a cantar, ¿no es cierto? Y se empieza a arrullar a la Virgen. Carmela se está peinando, por ejemplo. Entonces, eso es una celebración, porque igual las personas comen, beben, y al mismo tiempo se está haciendo este rito de celebrar esto de cantar, que es siempre también casi similar, ¿no es cierto? Casi siempre se hace lo mismo y lo mismo. ¿Ya? Entonces podríamos decir que sí, ritos, celebraciones, por eso el tema es ritos, celebraciones, ¿sí? Porque hay casos en que son ritos, celebraciones, y hay casos que son solo ritos, y hay casos que son solo celebraciones, ¿sí? ¿Y qué otro ejemplo les puedo poner? Bueno, en sí, yo creo que ya con esto está un poquito claro. Hablar, ya sabemos qué son ritos, qué son celebraciones, ceremonias. Por ejemplo, cuando vamos a una iglesia, ¿no es cierto? Que forman parte de nuestra costumbre. Por lo general, la mayoría de los afrodescendientes, la mayoría, bueno, no digamos que somos de XXX religión, porque ya ahorita hay muchas religiones y Dios, pero creemos en un Dios que es uno solo, es lo importante. ¿Ya? Entonces, estando clara esa parte, vamos a pasar a la parte de hacer nuestro artículo, ¿sí? Mi artículo de opinión, y yo les voy a dar un ejemplo de cómo quedó mi artículo. Les voy a mostrar aquí en mi cuaderno porque yo les pedí precisamente que lo hagan, el artículo lo hagan a mano. Les pedí que lo hagan a mano, ¿saben por qué? Porque últimamente los estudiantes con toda la tecnología lo que hacen es investigar en internet, copiar y pegar tal cual, y ni siquiera a veces leen, no estoy diciendo que son todos, pero ni siquiera a veces leen lo que están colocando ahí, ni siquiera le cambian el tipo de letra, le borran el subrayado, que tienen las letras azulitas y lo imprimen tal cual. Entonces, ¿cómo aprendemos así? O sea,
No se nos queda nada. Yo creo que nosotros aprendemos y se nos queda. Yo les recomiendo a ustedes, queridos estudiantes, que cuando ustedes quieran que se les quede algo del tema, netamente, o sea, leerlo, ir sacando lo más importante, así sea en la computadora, pero ir sacando lo más importante, no que solamente copien y peguen. Eso les va a hacer bien, es bueno saber de todo. Entonces, para que ustedes puedan aprender, yo les recomiendo eso, ¿sí? Entonces les voy a leer cómo quedó mi artículo, pero no quiero que ustedes lleguen y me presenten un artículo similar. Cada quien va a dar su punto de vista con respecto al tema. O sea, el artículo tiene que ser diferente de todos porque es personal, ¿sí? Entonces quedó así. Ritos, celebraciones y ceremonias del pueblo afroesmeraldeño y su incidencia en la vida cotidiana. Entonces dice, los ritos, celebraciones y ceremonias de nuestro pueblo parten de las creencias de los ancestros, las mismas que han sido transmitidas de generación en generación, convirtiéndose en costumbre, que a las nuevas generaciones nos ayudan a saber o a conocer cuáles son nuestras raíces, cómo vivieron nuestros antepasados, su fe, etc. A través de estas prácticas mantenemos viva nuestra identidad, aunque en realidad identidad que marcó a nuestros ancestros y ancestras luego de haber sido sacados de su lugar de origen, siendo obligados a borrar de su memoria sus verdaderas creencias y por ende costumbres, obligados a pensar como quienes los colonizaron. Cambiando su identidad, pero no al 100%, porque todo lo que hacemos refleja nuestra esencia. Es hecho a nuestro estilo que solo tenemos los afrodescendientes. Máster Cristina Hurtado. O sea, ya está ahí mi firma, ¿sí o no? Porque yo escribí el artículo. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que hacer con respecto a la tarea que les envié. Espero que les haya quedado claro qué es un artículo, que les haya quedado claro cuáles son nuestros ritos, celebraciones y ceremonias. Fue un gusto compartir con ustedes este video. Déjenme en sus comentarios cualquier sugerencia, lo que ustedes piensan al respecto. Y luego pues voy a subir otro video hablando del nuevo tema que vamos a tratar en el área de educación cultural y artística. Besitos, suscríbanse a mi canal y continuamos aprendiendo, que es muy interesante.